8 de la mañana con 33 minutos, estamos ya y le damos la bienvenida a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. ¿Cómo está, Premier? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a plantearle el contexto. Ustedes ayer salieron a nombre del Ejecutivo a señalar que se ampliaba la cuarentena. Evidentemente, a estas alturas se preveía, pero en realidad también, por otro lado, hay una fatiga emocional y real, donde la gente indica ese cuentagotas de estar permanentemente a ver si se renueva o no se renueva, genera también un estrés adicional. Pero la pregunta tiene que ver básicamente con el oxígeno, que es una de las demandas más grandes. La misma ministra de Salud ha reconocido que se requieren más de 500 toneladas, hay un déficit de 110 toneladas diarias, y lo que hay, acabo de escuchar al congresista Olivares, parece que los funcionarios se mueren de miedo de aprobar la salida de plantas de oxígeno, y hay un exceso de regulación en una situación como esta. ¿Cómo se subsana eso, Premier? Bueno, muchas gracias, Mónica. En primer lugar, quisiera precisarte que nosotros, en la gestión del presidente Sagasti, es la primera vez que extendemos una cuarentena, que además se trata de una cuarentena diferente, una cuarentena efectivamente que tiene restricciones de movilización, pero hemos tratado de buscar un equilibrio para que las personas puedan al menos contar con los servicios esenciales, que puedan desplazarse para ir a trabajar en estos servicios esenciales y retornar a sus hogares, tratando de buscar una salida que combine el poder realizar actividades básicas, incluso salir a dar una vuelta por la calle, y a la vez que evite la circulación de personas, porque lamentablemente el virus circula con la gente y tenemos que evitar las aglomeraciones. Pero venimos pues de un cansancio, sí, ¿no? O sea, eso no se puede totalmente de acuerdo, eludir. Por eso es que hemos tratado de buscar una cuarentena distinta, a pesar que hemos recibido muchas críticas, porque claro, lo ideal sería que todo el mundo se quede en su casa, nadie se mueva, seguramente por un mes, y bajamos altamente la incidencia de contagios, pero eso no es realista para un país como el Perú. Entonces, en esta oportunidad hemos también optado por focalizar aún más las medidas. Ya no tenemos, a partir del día lunes 15, ya no vamos a tener los 8 departamentos que estaban en riesgo extremo, más la provincia constitucional, sino estamos focalizando estas medidas restrictivas a 32 provincias. Por ejemplo, en Lima no está todo el departamento de Lima no va a estar en riesgo extremo, es decir, con la cuarentena diferente todo el departamento de Lima, sino la Lima metropolitana y algunas provincias del departamento. Y así, por ejemplo, en Amazonas, una sola provincia, en total van a ser 32. No hubiéramos querido tener que hacerlo, pero si lo estamos haciendo es porque todavía los indicadores epidemiológicos en estas zonas siguen altos, a pesar que se ha reducido la movilización de las personas. Creemos que en una semana vamos a tener datos mucho más precisos respecto de la positividad y de otros indicadores que nos pueden permitir, ojalá, poder cortar estas medidas antes de los 14 días que estamos proponiendo. Y sobre el oxígeno y cortarle el miedo al funcionario para agilizar. Sobre el oxígeno, no sé la información que tiene el CODARIES, eso no es correcto. Nosotros ayer hemos pedido un informe. Efectivamente, todo material que ingresa al país tiene que pasar por unos procedimientos, hay autorizaciones de parte de Digenit, pero ayer la ministra de Salud pidió un reporte al respecto, y todos estos aspectos, vamos a decir, de carácter burocrático, habían sido superados. Lo que pasa, y esto es bien importante también de conocer, que esta segunda ola ha venido con unas características totalmente distintas a lo que fueron lo que sucedió en la primera ola. Durante la primera ola, en el momento más crítico de la pandemia, según nos han informado las propias empresas proveedoras de oxígeno, ellos llegaron a producir hasta 220 toneladas de oxígeno que cubrían la demanda del
sector salud. Sí. Ahora esa demanda ha crecido. Se ha triplicado, lo ha dicho la ministra. Efectivamente. Sí. Entonces, y no solamente está pasando en nuestro país, efectivamente, esto no es una excusa para no encontrar otras soluciones. Pero con la gravedad que tenemos, no he visto otro país que le esté pasando, ¿ah? El tema específicamente del oxígeno. Lo que hablan es que tenemos un sistema obsoleto de dotación de oxígeno. Entonces, obviamente eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero lo cierto... Sí, pero han habido respuestas también, y eso quiero reconocer, de la sociedad civil. Por ejemplo, Respira Perú está haciendo un trabajo de la mano con el Estado porque sabe de las insuficiencias estructurales que hay en nuestro sistema de salud. Hemos recibido apoyo del sector privado y ahora, por eso, la invocación del propio presidente de la República a las empresas que producen oxígeno industrial para que también nos apoyen en la producción de oxígeno medicinal. Pero estamos viendo soluciones complementarias. Incluso hemos desarrollado un marco normativo que nos pueda permitir la importación de oxígeno. Es decir, estamos tratando de dar respuesta en la medida de lo posible en el contexto en el que estamos, pero también por eso es importante, esto va de la mano con la inmovilización de las personas, porque si los contagios se siguen reproduciendo, las necesidades también siguen multiplicándose en el sistema de salud. Tenemos que comprender como ciudadanos, como ciudadanas responsables, que ambas cosas van de la mano. Si no nos cuidamos, hay más personas que están enfermas o seguimos contagiando a otras. Y estas personas van a ir en búsqueda no solo de oxígeno, de camas UCI, y el sistema de salud ha llegado a un límite. Señora Bermúdez, tomo nota de lo que nos está diciendo y que está recordando lo que nos ha dicho la ministra Mazzetti, que el gobierno permitirá que se importe oxígeno y se apoyará sobre empresas privadas. Quería preguntarle algo que le he preguntado ya durante los últimos meses a varios de sus antecesores en el puesto. ¿Por qué no se han comprado plantas de oxígeno producidas por la Universidad Católica, que son hechas en menos tiempo y cuestan menos que las que ha venido comprando el gobierno? Bueno, entiendo que el Ministerio de Salud ha comprado plantas de oxígeno a la Universidad Nacional de Ingeniería, y también ahí hemos tenido algunas demoras en las entregas de estas plantas. También, según nos ha informado la ministra de Salud, esto ya se está regularizando. También con la Universidad Católica hemos tenido, ¿no?, un pedido preliminar de, no estoy segura si son plantas de oxígeno o de algún otro recurso, precisamente para que las personas puedan oxigenarse, pero esa es una decisión que toma el sector basado, en la oferta que reciben, pero también las necesidades de los establecimientos de salud. Como les decía hace un momento, la situación en relación al oxígeno ha cambiado radicalmente en los últimos 30 días. Premier, quería preguntarle dos temas. En primer lugar, hay una serie de inconvenientes que se están presentando en el tema de la vacunación, vinculado básicamente con personal médico que está en primera línea y que no ha sido incluido justamente en esta lista, ¿no?, de los que reciben la vacuna. Hemos reportado varios problemas al respecto. Y en segundo término, quisiera que fuese específica en cuanto a los efectos que ha tenido esta cuarentena hasta el momento. O sea, hablo del nivel de contagios, hablo del nivel de fallecimientos. ¿Ha tenido algún efecto concreto en este tema? Solamente se nos ha hablado, por ejemplo, de, en los medios de transporte hay menos afluencia de gente. Pero en concreto, en ese punto, ¿qué se ha logrado? Mire, en este punto, precisamente ayer nos hemos reunido con el comité técnico que está integrado por representantes del Ministerio, especialistas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y también de nuestro equipo técnico de la presidencia del Consejo de Ministros. Ellos nos han presentado toda la información, que es una información en realidad que no cubre, porque todavía no han transcurrido los 15 días que nos propusimos de esta primera cuarentena, pero tampoco podemos esperar al último minuto para tomar decisiones, sino que uno analiza las tendencias.
Un aspecto positivo es que la movilización de las personas se ha reducido en función de la data que tenemos, por ejemplo, del uso del transporte público, del metropolitano, incluso los datos que nos permiten la información tipo Google, etcétera, de movilidad de las personas, se habría reducido en un 37% en promedio. Ahora, de acuerdo a los estudios que se realizan, ¿no?, por investigadores que estudian la relación entre movilidad de las personas y contagio del virus, nos indican que cuando hay una reducción de al menos 10%, el contagio se reduce en un aproximado de 17%. Todavía no tenemos estos datos porque el corte lo tenemos que hacer al día 15 para poder reportar cuánto se habría reducido el nivel de contagio. Sí. Pero tenemos que combinar esa información con la posibilidad de respuesta del servicio de salud. Y por eso en esta oportunidad hemos focalizado un poco más la adopción de las medidas para centrarnos en las provincias donde todavía estos datos no se han movido de manera importante. Sí, le dejo la pregunta para que nos espere un segundito, Premier, por favor, y lo que están pidiendo diversos deportistas de alto rendimiento es volver a sus entrenamientos esenciales. ¿Se va a poder, no se va a poder? ¿Lo han analizado? Le ruego, por favor, después de la pausa, porque tenemos que ser sumamente estrictos con la hora. Ya volvemos. Rápidamente regresamos con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Había una pregunta pendiente sobre el deporte de alto nivel, incluyendo el fútbol profesional, por supuesto. Sí, efectivamente, ese tema lo hemos evaluado porque hemos recibido el pedido del IPD y además hemos recibido no solo ese, sino una serie de pedidos de diversos rubros, ¿no?, de diversas asociaciones que querían reabrir sus actividades. Miren, ayer en Consejo de Ministros hemos evaluado el pedido de los deportistas porque realmente nosotros también tenemos la intención y es nuestro deseo que nuestros deportistas puedan seguir con sus entrenamientos. Sin embargo, la mayoría de deportes que están planteados, al menos que nos han planteado, tienen un alto riesgo de contagio porque son deportes en grupo o involucran a entrenadores, a grupos de personas, que precisamente lo que se pretende ahora es evitar ese tipo, el contacto físico, la aglomeración. Recordemos que algunos futbolistas peruanos incluso han venido del extranjero habiendo contraído la enfermedad, entonces se ha hecho una ponderación bastante difícil y hemos evaluado en este momento no reabrir ninguna actividad adicional. Son 15 días más que les pedimos, tal vez concentrarse en un entrenamiento individual, evitar la práctica que usualmente hacen. Sabemos que nuestros deportistas son bastante rigurosos con su entrenamiento, pero también en general los deportes combinan entrenamiento individual y entrenamiento grupal. Por eso es que les pedimos, ¿no?, de verdad que nos cuesta tomar este tipo de decisiones, pero hay que hacerlas. Si estamos evitando que las personas tomen contacto, estén en espacios que corren el riesgo sus vidas o las vidas de otras personas, preferimos no modificar la decisión. Ministra, le había consultado respecto a una situación que se está presentando en estos momentos en los centros de vacunación con personal médico, hablo de médicos justamente, o enfermeras que están en primera línea en la lucha contra el COVID, pero que no han sido incluidos en la lista justamente de personas que reciben la vacuna. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué se ha presentado esto? ¿Cómo se va a solucionar? Porque a esas personas no se les puede dejar pues a un lado, ¿no? Están expuestas. Sí, muchas gracias por su pregunta. Precisamente eso me permite aclarar que lo que ha sucedido es que recordemos que nosotros hicimos un contrato preliminar, o sea, un contrato inicial con Sinopharm para recibir 1 millón de dosis de vacunas, pero estas vacunas han venido en 2 grupos, ¿no? Entonces, todos los establecimientos de salud, tanto del MINSA como de salud, como del personal de las Fuerzas Armadas, de sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales, prepararon sus padrones con todo el personal
de salud en general, de las diversas especialidades, incluso aquellas personas que están haciendo trabajo remoto, porque el 1 millón de dosis de vacunas es suficiente para vacunar a todo el personal, todo nuestro cuerpo de salud. Como hemos recibido las vacunas en 2 entregas, o sea, hemos recibido la primera entrega el domingo, en nuestro afán por empezar con la vacunación, precisamente concentrándonos en el cuerpo de intensivistas, usted sabe, esta clasificación se hace a nivel de sistemas informáticos en algunos hospitales, que son la minoría, en algunos, esta información lamentablemente ha sido mal cruzada. Y se presentaron estos problemas. Y ha habido un error sobre ahí. Todo, exactamente. Pero se va a subsanar. Los hospitales de salud se va a subsanar, pero además este fin de semana llegan las 700.000 dosis restantes y la próxima semana ya se vacuna a todo el mundo. O se empieza a vacunar a todo el personal de salud. Médico. Entonces también a todo el personal médico, enfermeras, auxiliares, todo el cuerpo. ¿Hay alguna tirantez entre salud y MINSA? ¿Hay alguna tirantez? Porque parece que hay ahí una discrepancia de fondo. No, lo que ha pasado es que como cada entidad también tiene la forma de hacer sus registros, y esto nos plantea de verdad desafíos bien grandes para el Estado peruano, como por ejemplo el integrar todo el sistema de salud como es en otros países, pero bueno, esta lección también nos deja ese tipo de aprendizajes, para el futuro. Muchas gracias. Muy amable, Premier, muchas gracias por darnos estos minutos de ampliación de noticias. Le damos más bien la bienvenida a las 8:52 a Bárbara García, directora